Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este espacio que le pusimos de nombre Sábados para Conectar. La idea es todos los sábados a las 11:30 hacer algún programa de distintas temáticas que nos ayuden a conectarnos con nosotros o con nuestros seres queridos de alguna manera. Así que hoy tengo la dicha y la alegría de poder tener con nosotros a Pablo Aragone. Eh, Pablo es un amigo, es un experto y se dedica a lo que tiene que ver con storytelling, con oratoria, prepara gente para charlas TED, es asesor de empresas y está casado y tiene una hija de Simona, ¿no, Pablo? Simona, la pequeñita de 1 año y 8 meses. Simona, una pequeñita de 1 año y 8 meses. Yo, para los que no me conocen, me llamo Alan Gegenschatz y represento acá en Argentina a Renaissance Executive Forums y soy fundador de Autobox. Las dos organizaciones trabajan para ayudar a líderes empresarios, políticos, militares, sindicalistas. Trabajamos con legisladores, con ministros, con emprendedores, con gente de distintos sectores, y la idea es que estos líderes puedan estar bien de la cabeza, del cuerpo y del espíritu, para poder hacer buenas gestiones y que esas buenas gestiones decanten en, en la gestión de ellos, en toda la gente que trabaja con ellos. Entonces, el primer propósito es que ellos estén bien para que hagan bien las cosas. El segundo es que haya más interacción entre distintos sectores de esta Argentina y de esta región que todos queremos, que muchas veces tiene grieta, Sí. y en espacios cuidados se pueden conectar desde otra manera, comprender, y a veces no están de acuerdo, pero por lo menos están juntos. Y eso es algo que me apasiona, que me encanta hacerlo, y dentro de esos espacios siempre traemos invitados, y en alguno de esos meses y en alguno de esos foros, que tenemos varios, lo invité a Pablo, y ahí lo conocí a Pablo, y ya vino a 2 o 3, y Pablo daba charlas a estos grupos de líderes sobre oratoria y cómo hacer buenos discursos. Y después pensamos con Pablo fuera de la caja y dijimos, che, ¿por qué no, ya que estamos con storytelling, no pensamos en este momento que muchos de nosotros estamos, yo con chicos grandes, ya tengo uno de 22, pero con chicos chicos, y cómo contar cuentos? Así que para mí es un gusto tenerlo a Pablo con nosotros. Y también quiero agradecerle a Dolores, que está acá con nosotros también, que es de Linin, que es una red de empoderamiento de mujeres empresarias y emprendedoras que está en todo el mundo y que acá en Argentina tiene círculos de mujeres. Así que gracias, Dolores, también por acercar tu organización y compartir esta iniciativa. Bueno, sin más, ahora sí los dejo con Pablo, que, que hoy nos va a contar cómo armar historias lindas para contarles a nuestros hijos o a otras personas que querramos contarles historias lindas. Bueno, Todo muchas tuyo, gracias, Pablo. Alan. Gracias a todos por venir, ¿eh? Gracias, Alan. Para mí es un placer poder estar compartiendo esto en este momento. Y mientras te escuchaba, me quedaba pensando en algo. A lo largo desde que empezó todo esto, ¿no? De estar guardados, encerrados, de lo que más se habla es de el impacto de la tecnología, las empresas que se están adaptando, tecnología por acá, tecnología por allá. Pero yo lo que veo también es que empezamos a recuperar lo más primitivo nuestro, que es la palabra. Nos empezamos a conectar de nuevo desde la palabra, y no solo con las personas que tenemos en nuestras organizaciones o que trabajan para nosotros o nuestros clientes y demás, sino la palabra con los que tenemos al costado y más abajo también. Y lo que fui encontrando en este tiempo, cuando compartía algunas ideas con amigos y demás, es que muchos me decían, sí, está genial, nos estamos encontrando con esas personitas que viven con nosotros en nuestras casas, pero no sé qué hacer. Hace mucho que no paso tanto tiempo con ellos. Incluso en las vacaciones, que pasamos tiempo juntos, no es el tiempo de estar en el mismo espacio y que hay un momento donde no le encontrás la vuelta y que te desafía y que vas por más. Entonces me quedé con esta idea de cómo, si bien estamos en un momento donde la tecnología es fundamental, nos podemos comunicar con el que está del otro lado del mundo. A veces es mucho más difícil
poder comunicarnos con esas personas pequeñitas que tenemos en nuestras casas, y es un muy lindo desafío. Creo que si bien es muy difícil y que muchos cuando hablamos dicen, uy, ya no sé qué hacer con mi hijo, cómo seguir trabajando con él en el colegio, en las tareas y demás, empieza a aparecer también esto de volver a comunicarnos desde la palabra y de las historias. Y la realidad es que, mirá qué lindo, ahí se suma un peque a la presentación. Y la realidad es que nosotros somos historias todo el tiempo. A nuestros hijos le estamos contando una historia querramos o no. Y el objetivo del encuentro de hoy es darles algunas herramientas para que podamos volver a conectar con ellos y viajar a través de las historias. Historias que los sorprendan, que los conecten y sobre todo que los conecten con nosotros, nosotros con ellos, y que podamos volar más allá de estas paredes que hoy nos están conteniendo. Algunas paredes más pequeñitas, más apretadas, otras paredes más amplias con jardines, pero no importa, poder viajar junto a ellos a través de los relatos. Y ahora están todos sin cámara, muchos deben estar en pijama, con un café, disfrutando. Si yo en este momento les pregunto a todos, pueden poner ahí manitos, ¿cuántos de ustedes se consideran que son buenos narradores de historias? ¿Cuántos se consideran? ¿Pueden abrir el micrófono y decir yo? ¿O pueden poner manito? Yo, Bien, no. poco Hay una. silencio. Bueno, pero escucho mucho silencio. Y es sorprendente porque yo les acabo de decir que todo lo que hacemos cuenta una historia y pocos dijeron, o casi nadie dijo que son buenos contando historias. Y les voy a contar algo. Todos ustedes fueron niños. Niñas, niños, niñes, si quieren, pues somos todos millennials, centennials, ¿no? Y todos los niños son los mejores narradores de historias. Entonces, a lo largo de esta hora, lo que les voy a proponer es no solo aprender a contar historias, sino a recuperar ese niño y niña que todos llevamos dentro. ¿Y por qué digo que los niños son los mejores narradores de historias? Escuchen a sus hijos si quieren conseguir algo. O sea, son los mejores especialistas en marketing y venta. Tarde o temprano consiguen lo que quieren. ¿Y cómo lo logran? Moviendo nuestros corazones, quemándonos por ahí la cabeza o lo que sea. Ahí Dolo hace, sí, 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 me consigue todo. Bueno, vamos a conectarnos con eso. Así que les voy a proponer empezar a hacer un viaje, y la primera parte del viaje que vamos a compartir es cómo construir el relato. Y lo vamos a hacer en base a una estructura narrativa muy antigua que en todas las culturas se repite, que se llama el camino del héroe. Para los que no conocen, el camino del héroe es la estructura que está en todas las grandes historias, grandes novelas, grandes películas, grandes obras de teatro, series que vemos ahora, todas respetan esta estructura y lo van a ver en general también en los cuentos que por ahí les lean a sus hijos. ¿Y de qué se trata el camino del héroe? Nuestro personaje, que vamos a elegir, cualquiera que ustedes quieran, va a estar en un lugar, y en un espacio y en un tiempo. Eso quiere decir, había una vez, ¿no? A un niño, arrancamos, había una vez en un lugar muy lejano un personaje. Supónganse que este personaje es un oso. Entonces podríamos decir, había una vez, en un tiempo muy lejano, un oso grande. Tenemos este personaje en un lugar. ¿Qué nos propone esta estructura narrativa del camino del héroe? Va a ser una historia circular. Nuestro personaje va a salir de un lugar, va a atravesar un montón de cosas que lo van a desafiar para finalmente volver a este lugar. Entonces, tenemos nuestro personaje el oso. Y para que exista una historia tiene que existir un conflicto, algo le tiene que pasar. Había una vez, en un bosque muy lejano, un oso grande, que vivía su vida tranquilo, hasta que de pronto llega el momento del conflicto. Le pasa algo. Hasta que de pronto se da cuenta que llega el invierno y no tiene más comida. Y se ve obligado a salir a buscar comida. Entonces, ¿qué ocurre en este camino del héroe? El personaje que está en un lugar se ve obligado a salir en busca de una aventura. En este caso puede salir a buscar comida o salir a buscar la pantufla que se le perdió esa noche que estaba por dormir, o lo que ustedes quieran. Y cuando nuestro personaje, nuestro héroe, va a salir en busca de una aventura, un montón de cosas le van a pasar. Por ejemplo, si tiene que salir a buscar su pantufla porque estaba amaneciendo y quería salir a jugar y no encuentra su pantufla, no la va a encontrar rápidamente. Algo le tiene que pasar. Entonces, cuando nuestro oso sale a buscar su pantufla, se da cuenta
que la ardilla misteriosa que vivía en un árbol muy cercano se la había robado. Tiene un conflicto y ahora tenemos un personaje que de alguna manera va a estar luchando para que nuestro protagonista no consiga lo que quiere. Entonces sale y se va, supónganse, a investigar y a buscar a esta ardilla misteriosa. Y ya vemos cómo partimos de acá y empezamos a tomar una curva. Y en el camino, el oso se encuentra también con aliados. Otros personajes que lo van a ayudar a encontrar su pantufla, en este caso. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces se puede encontrar, por ejemplo, con la urraca, no sé cuánto, que juntos van a empezar a investigar en el bosque dónde vive la ardilla para encontrar la pantufla. Y así, si se fijan, se va haciendo un arco narrativo hasta que pronto se encuentran con la ardilla. Se encuentran con la ardilla, le pueden explicar que la pantufla es importante porque si no se ensucian los pies. ¿Y qué pasa si se ensucian los pies? Y todos sabemos que a las mamás no les gusta que se ensucien los pies porque después le va a decir al papá que lo ayude, etc. Hasta que finalmente encuentra esa pantufla y ¿a dónde vuelve? A ese lugar de origen del que salió. Da toda una vuelta y vuelve al lugar de origen. A ver, vamos a ver esto en películas clásicas que muchos de ustedes pueden haber visto con sus hijos, quizás, o quizás las vieron solos, como me pasaba a mí muchas veces y me sigue pasando porque amo Pixar, por ejemplo. Vamos a tomar Buscando a Nemo. Si alguien no vio Buscando a Nemo, tarea para este fin de semana, ven Buscando a Nemo. Y me van a permitir spoilearla, es muy simple, Buscando a Nemo. Nemo se pierde, hay que buscarlo. Esa es la historia, básicamente. ¿Qué ocurre en Buscando a Nemo? Tenemos un pececito, se llama Nemo, en un coral. A Nemo, su papá lo sobreprotege mucho. Merlí se llama su papá. ¿Y por qué lo sobreprotege? Porque tiempo atrás, una barracuda se había comido a sus 499 hermanitos, que eran huevitos, y a su mamá. Miren cómo arranca Buscando a Nemo. Entonces su papá lo sobreprotege y cada vez que Nemo se quiere mover para un lado y para otro le dice, no, no te vayas muy lejos, no te vayas para acá, no te vayas para allá. ¿Y por qué le dice todo eso? Porque además del miedo de haber perdido a muchos seres queridos, Nemo tiene una pequeña dificultad en una aleta, una cierta discapacidad que no le permite nadar bien. Fíjense, lugar, anémona, personaje, Nemo, espacio, había una vez en una anémona. ¿Y qué pasa, Nemo? Se cansa de esto y sale en busca de la aventura, como podría ser nuestro oso saliendo a buscar su pantufla. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto con su papá. ¿Y qué pasa cuando sale? Lo atrapan unos pescadores y se los llevan muy lejos hasta Australia, al otro lado del mundo. Ahí la historia empieza a avanzar. Cuando llega al otro lado del mundo, lo ponen en una pecera y está Nemo, chiquitito, en una pecera, mirando así un montón de peces muy diferentes a él, porque no los conocía, porque son de otros corales, que al principio le dan miedo y después vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el papá se ve obligado también a salir de su zona de confort. Todos nosotros adultos que tanto hablamos de la zona de confort es lo que nos plantean casi todos los dibujitos, casi todos los libros que les contamos a nuestros hijos, es salir de esa zona conocida. ¿Y con quién se encuentra en el camino Nemo? Merlí, el papá, con Dory. Dory es una pececita que tiene problemas de memoria, una discapacidad en cierto punto. Y miren qué casualidad, que su hijo lo obliga a salir de su zona de confort con su discapacidad, y el personaje que la va a acompañar a lo largo de toda una aventura hasta llegar a Australia y encontrarse con su hijo, es una pececita que también tiene una discapacidad. Y a lo largo de todo este recorrido, Merlí, con Dory, esta pececita, se va a encontrar con un montón de personajes que al principio les generan miedo, como los tiburones, con personajes que la ayudan, los ayudan, y con muchos desafíos para superarse. Tanto se superan que van hasta las profundidades del mar, a las oscuridades, y vuelven transformados. Mientras tanto, Nemo, en la pecera, se da cuenta que estos personajes que son tan diferentes a él, lo empiezan a complementar su mirada, hasta que en un momento lo transforman en líder. No sé si se acuerdan los que lo vieron de este momento, tiburoncín, tiburoncín, lo transforman en líder.
Finalmente, su papá se encuentra con él. ¿Y qué pasa? ¿Se quedan por allá en los corales de Australia? No. Como vimos, este arco narrativo, vuelven a su lugar de origen. ¿Y cómo vuelven? Renovados. ¿Y cómo es el coral finalmente? Mucho más amplio, luminoso, colorido. Y viven felices ahí. Entonces, como ven, generar este círculo, a quien escucha, volví a casa. Esto mismo lo aplico cuando estoy trabajando con un presidente de una empresa, un director, un gerente o preparando una charla TED o un político. Van a empezar a ver este arco narrativo y con los niños funciona perfecto. Ahora bien, ¿con simplemente hacer el arco narrativo estoy perfecto? No. Les voy a dar algunas ideas que les van a servir mucho más para conectar con los chicos. Lo primero es que nuestros personajes compartan las emociones que están viviendo. Ahora los niños, después de 15 días de cuarentena, están sintiendo un montón de cosas. Imagínense si nosotros sentimos angustia, miedo, asfixia, un montón de cosas que es natural que nos esté pasando. Imagínense los niños que no entienden. Si nosotros no entendemos, ellos menos. Y así, Nodolo, te veo haciendo así. Pasa, ¿no? Entonces, cuando a los personajes les empezamos a poner las emociones que viven ellos, tenemos la posibilidad de que empiecen a entenderse un poquito. Entonces salgamos de este, por ahí, momento de cuarentena o tomémoslo como quieran. Pero si tenemos un personaje que de repente, por alguna razón, se encuentra encerrado en su madriguera, porque la historia del topo, el topo Don Topo, está en su madriguera y hace mucho tiempo que no sale porque afuera llueve mucho y a los topos, invento, el agua les moja mucho la piel y los hace sentirse medio feos, entonces no les gusta salir cuando llueve. Además de que los topos tienen el hocico contra el piso y pueden tomar mucha agua sin querer. Hace mucho tiempo que los topos están encerrados y empiezan a sentirse de tal manera. Entonces ahí los chicos dicen, yo me siento como el topo. A ver, papá, ¿qué le pasa al topo? Y a medida que la historia va transcurriendo, los chicos se identifican con eso. Es más fácil que un chico se identifique con una historia que si nosotros le decimos, yo estoy así, papá, pero vos sos muy grande, entendés las cosas diferentes. Ahí empezamos a conectar con ellos y entonces en un momento podemos decir, yo también me siento como el topo a veces. Y a medida que transcurre la historia, lo que podemos hacer es que el personaje empiece a entender y amigarse con esa emoción. Y a ver, ¿y qué puede hacer el topo encerrado? Y de repente, en lugar de estar pensando todo el tiempo en salir, lo que se encuentra es que había otros topos que le pasaba lo mismo que a él y empezaron a jugar y a pintar. Estoy inventando cualquier cosa. De esa manera se identifica con los estados de ánimo, le pueden poner nombre, puede llorar, puede vivir todos estos estados de ánimo. Es positivo. Y al mismo tiempo van a estar volando por fuera de esa madriguera en la que nosotros también estamos. Entonces, primera recomendación, ya tenemos cómo contarlo narrativamente. Siguiente recomendación, que los personajes, de verdad que ese punto, Gaby dice de verdad que ese punto es clave. Sí, Gaby, la verdad que es clave. No voy a estar contestando ya todas las preguntas. Lo que vamos a hacer es, dejamos ahí en el chat las preguntas que tengan y cuando terminamos las contestamos todas. ¿Les parece? Entonces teníamos cómo contarlo, cómo ponerle emociones a los personajes y que les pasen cosas similares que les pasan a ellos. Y lo siguiente es que se encuentren con elementos que también pueden encontrar ellos en sus casas. Por ejemplo, podemos tener la ardilla que vive en un árbol, pero en un árbol que tenga juguetes parecidos a lo de los chicos. Entonces, los mundos se empiezan a tocar a pesar de estar por fuera de nuestras casas. Entonces ya quizás la próxima vez que agarra ese juguete, ya no es solo el juguete que tengo en mi casa, es el juguete que otro personaje tiene escondido en un árbol, o podemos salir del bosque y lo tiene escondido Buzz Lightyear de Toy Story en una nave espacial o donde ustedes quieran. Y ahora llega un momento que por ahí me dicen, che, pará, está genial lo que me decís, pero yo la verdad es que me estoy dando cuenta ahora que no pasaba tanto tiempo en esta ajetreada vida de adulto con mis hijos. Que eso es otra de los aprendizajes que quizás muchos estamos teniendo, ¿no?
Qué loco a qué velocidad empezamos a llevar nuestras vidas, que nos alejamos de tantas personas que teníamos tan cerca, y quizás podemos estar mucho más cerca de un compañero de trabajo, pero no tanto de alguien que vemos recién cuando llegamos a la noche, quizás de nuestros trabajos. Y no voy a abrir algunas puertas que nos está llevando a pensar cómo llevamos nuestros trabajos y nuestras vidas de adultos. Pero en esto de volver a conectar, que es lo que estamos haciendo desde las narrativas, nos encontramos con, che, ¿y ahora qué hago? Yo no contaba historias. Me acuerdo que mi papá sí contaba historias porque eran tiempos donde, o no lo sabemos, o nuestros abuelos, donde había más tiempo para encontrarnos, y ahora nos estamos encontrando nuevamente con este espacio de intimidad. Tranquilos, no pasa nada. Les voy a dar algunas ideas para que, si la imaginación todavía no la volvieron a desempolvar, no quiero decir que no la tengan, no la volvieron a desempolvar, porque recuerden que todos fueron niños, y conectar con eso les va a hacer conectar con viejas historias. Les voy a dar algunas ideas para que nos desoxidemos un poco y empecemos a conectar, y después que empecemos a flashear, porque digo flashear porque todos nos entendemos, porque somos millennials menores de 30. Lo primero es, busquen viejas historias de ustedes. ¿Qué les pasó en algún momento? ¿Qué cuentos les contaban? ¿Qué les pasaba en la infancia? Bueno, ahí van a tener un montón de información muy buena. La siguiente es, pregúntenles a ellos. Bueno, ¿de quién va a ser la historia del día de hoy? Y la historia del día de hoy va a ser... Ellos te van a ayudar. Los niños son grandes maestros. No se olviden, son los mejores storytellers del planeta. Pregúntenles. Bueno, ¿de quién se trata la historia de hoy? Y la historia de hoy se va a tratar papá, mamá, tío, abuelo, de lo que ellos quieran. Bien, a ver, y de pronto te dice se va a tratar de un cien pies. Bien, ¿y dónde está el cien pies? Y el cien pies está trepando una pared. Ah, ¿y por qué trepa la pared el cien pies? Y trepa la pared porque está buscando algo. Y juntos van creando la historia. Es buenísimo eso. Lo siguiente, tomen un personaje que ya conocen de otras historias y pónganlo en otro lugar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gato con botas? Bueno, me fui atrás en el tiempo. Podemos buscar un ejemplo más cercano a ellos. Estábamos hablando de Nemo. ¿Qué pasa si Nemo, en lugar de estar en el coral, por alguna razón aparece en una pileta que ellos conozcan y se encuentra con ellos en la pileta flotando con juguetes? ¡Epa! ¿Qué se puede construir ahí? ¿Qué le puede pasar a Nemo si de repente está jugando con ellos en la pileta? Bueno, entonces tenemos la primera, historias que tengan ustedes de sus infancias. La segunda, preguntarles a ellos. La tercera, mezclar historias. Y ahora llega algo que me gusta mucho y que le pedí en un acto de producción gigantesco a mi querida hija que me ayudara. Me cobró un cachet muy grande que después, Alan, te lo voy a pasar a vos y te arreglás con ella. Pero para lo siguiente, lo que van a hacer, y que está buenísimo, es esto. Van a agarrar un balde. Si tienen un balde de ellos, mejor, y si no, cualquier balde, cualquier recipiente, no importa. Y durante un día, o durante varios días, lo que van a hacer es, en el balde, empezar a juntar cosas con ellos. Esto lo hice ahora hace un rato, antes de empezar esto. Ella es chiquitita, todavía no habla, pero entendió. Vamos a juntar acá cosas. Entonces, de repente metió una manzana, metió una piedrita, metió 3 pelotitas de la comida del gato, metió un número 3 y un marcador resaltador que encontró por ahí. Con estos elementos podemos narrar una historia. Podemos tener un personaje y, a medida que va transcurriendo la historia, podemos meter la mano. Ella o él puede meter la mano y de repente saca una piedra. Lo que yo nunca les había contado es que esta piedra es una piedra mágica. Y nuestro personaje, de repente, caminando, se encontró con la piedra. ¿Y qué va a pasar? Bueno, la piedra, como bien todos sabemos, cuando la frotás, se transforma en algo. Y así, ¿no? Es más, la piedra yo la puedo poner a una mano, la paso a la otra y... ¡ajá! Desapareció.
Bueno, eso es un truco de magia porque entre de las cosas que hice a lo largo de mi vida fue estudiar magia. Y así, mágicamente, pueden seguir caminando y lo que encontraron fue una manzana gigante porque tenían hambre. Y esa manzana gigante la empezaron a comer y un montón de personajes nuevos se acercaron y estaban con hambre y compartieron el número 3. ¿Cuántos días van a pasar en la madriguera? ¿3? No, no eran 3, eran multiplicado por 3. Y como ustedes quieran, pueden ir inventando esa historia. Con todo lo que quieran. Incluso, de nuevo, pero yo no sé inventar. Saquen ustedes y pregúntenle, ¿para qué va a usar el marcador? Es que claro, como los topos están en la madriguera, van a empezar a dibujar mucho y no sé. Lo dejo a ustedes ahí. Fueron niños, van a empezar de a poco a conectar con eso y las historias van a aparecer. Lo siguiente. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Acá me contó el papá de mi dueña que él cuenta historias y bueno, y también pueden contar historias. Yo, como verán, soy un poco infantil en algunas cosas, espero no perderlo. Mi mujer a veces me dice perderlo un poco, pero bueno, seguimos adelante. Tenemos un personaje, los títeres, ahora es más difícil comprarlos, pero si en algún momento pueden comprarlos, está genial porque pueden interactuar a lo largo de la historia, cambiar las voces, está buenísimo. Cambiar las voces a lo largo de la historia con los diferentes personajes hace que cada personaje empiece a tener una identidad más fuerte, ¿no? Entonces, este es uno de los personajes que podemos tener, o podemos tener el zorro del Principito, que yo lo tengo allá arriba, el Principito, ahí está, que me acompaña también. Y así con todo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero flaco, ¿vos te vivís así todo el tiempo? Aunque no lo crean, cuando trabajamos desde la narrativa en empresas, con personas que necesitan preparar una historia, trabajamos mucho de esta manera también. Porque es donde nos empezamos a aflojar y no saben la cantidad de juegos que hacemos. No les voy a tirar nombres, pero CEO y presidentes de compañía que quizás conocen, bueno, han pasado por situaciones similares a estas y al principio con su saco y corbata muy formales hasta que se van aflojando. Ah, y ¿hace cuánto que no hacía esto? Qué bueno. Recuperar lo lúdico nos hace recuperarnos a nosotros mucho y a esas personas que nos rodean. Y para terminar, podemos construir el mejor relato del planeta, pero si no le ponemos corazón, si no le ponemos emociones, ese relato es un embole. Entonces, empezar a cambiar la parte vocal. ¿Qué pasa si de pronto algo ocurre? Silencio. Porque como todos sabemos en un bosque encantado lo que pasa es que los personajes cambian de voz y así empiezan a darle matices a las cosas. Fíjense esto. Si yo digo, volvemos al principio, estructura narrativa. Había una vez, en un bosque muy lejano, un oso grande que caminaba contento. Es una pequeña historia. Pero fíjense cómo, sin agregar palabras, el oso va a ser más grande, va a estar más contento y el bosque va a ser más lejano y la historia va a haber transcurrido hace más tiempo. Había una vez, en un bosque muy lejano, un oso que caminaba muy contento. ¿Notaron cómo, sin agregar mucho, la idea no es tener que contar mucho, es poder contar poco, proponiendo emociones? Entonces, la historia ya saben cómo construirla, ya saben cómo tomar elementos para que esa historia sea más fácil si no se les ocurren cosas. Ahora le empiezan a agregar corazón, le empiezan a agregar emoción que conecta con los chicos. Y lo siguiente, como habrán visto, fue mi cuerpo. Mi cuerpo no dijo, en un bosque muy lejano, un oso. Dijo, en un bosque muy lejano y me acerqué y por ahí me alejé. El cuerpo transmite la mayor cantidad de nuestro mensaje. Así que narrativa, historia, palabra, la parte vocal, cuerpo y emociones. Esto mismo, aplíquenlo también en su vida cotidiana, no solo para contar cuentos. Porque en realidad básicamente lo que hacemos todo el tiempo es contar un cuento, contar una historia. Y fíjense si esas personas que los marcaron a lo largo de la vida, docentes, conocidos, etc.,
no eran personas o familiares, abuelos, tíos, que se tomaban un rato para frenar, mirarlos a los ojos y hacerlos viajar a través de una historia. Esa es mi invitación para ustedes. Y que aprendamos de esos niños, que lo más probable es que nos ayuden a conectar con ese niño que muchas veces está ahí gritando, déjame salir de una vez en este mundo adulto, ajetreado y veloz. Respiremos en estas paredes y empecemos a volar con nuestros niños a través de los relatos. Esa es la invitación que le hago a todos. Y ahora, la verdad, perdí noción del tiempo. 35 minutos, bueno, tenemos tiempo para poder escuchar preguntas, compartir un poco cómo lo llevan ustedes y nada, y salir a contar historias, que es lo mejor que tenemos. Más allá de las historias no hay mucho. Muchas gracias, Pablo. Bueno, podemos abrir los micrófonos a preguntas. Somos 30, algunos más de los que Uy, qué pensé. bueno, que sumaron más. Hay una pregunta que escribió Gaby que dice, amo contar historias, pero mis hijos no me escuchan. Bien, Gaby. Es una buena pregunta. Bueno, lo que tendríamos que saber ahí es qué edad tiene el público. Conocer a nuestro público y sus edades es fundamental. Conociendo al público vamos a conocer 3 y 2 años. Bueno, gran desafío, Gaby. Mi hija está cercana a los 2 años y todavía las historias es mejor meter elementos, involucrar cosas, se sorprenden con elementos. Todavía es una edad que necesitan la imagen, ¿no? Que nosotros le podemos proponer palabras, pero esto, ¿no? El personaje, el involucrar cosas, como hicimos lo del balde, probá lo del balde que va a estar bueno. Cuanto más chicos necesitan más estímulos visuales. Como yo les contaba, en algún momento hice magia, y para que te quedes tranqui, Gaby, los niños, por ejemplo, en la magia son los más difíciles de sorprender, porque enseguida necesitan algo que aparezca. El adulto viaja más a través de la historia, pero también, vamos a decirlo en criollo, es el que más te quiere cagar la historia. Ah, yo sé cómo lo estás haciendo, porque le genera un malestar. Sorprenderse y de alguna manera jugar a ser niño, mientras que el niño, una vez que se sorprende, ya está. Me ayuda mucho lo que dijiste y ese balde es genial. De verdad, me llevó mucho aprendizaje. Genial. Bueno, contanos después cómo te va. Pero sí, cuanto más chicos utilicen más elementos y coloridos visuales. Pablo, hay otra pregunta que hace Paula que dice, tirate algunos tips para contarle a adolescentes. Genial. Bueno, adolescentes, es un desafío porque por default el adolescente piensa que nosotros, cualquiera que sea mayor a 20 y pico ya es un dinosaurio, nosotros que somos fósiles, más o menos. Pero el desafío con los adolescentes, no tengo hijos adolescentes, pero puedo aproximarme, di clases en colegio a chicos de 5º año, así que bueno, me tenía que... Sí, comparto la pregunta, para mis hijos de 11 y 13, genial. Bueno, lo mejor ahí es poder escuchar qué cosas les gustan a ellos. A ver, quizás ya estén en edad de estar escuchando trap y por ahí escuchen a TikTok. Bueno, por ahí escuchen a personajes como Woz, como Duki, como, a ver, estoy pensando otros, Pablo Londra, no sé, cosas del mundo que ya por ahí a los 11, 12, 13 pueden estar consumiendo. A veces las letras no son las mejores para esa edad, pero bueno. Qué películas les copan y demás. Entonces ahí tenés material. Quizás no el personaje, pero estoy inventando, pero llevo un ejemplo que todos vamos a conocer. Si a ellos les gustara Star Wars, por ejemplo. Bueno, quizás la historia no tiene que ser de Star Wars, pero ya tenés una punta de que las naves espaciales, el espacio, los extraterrestres y demás puede ser un punto de contacto para contarles a ellos. Para los oyentes me resultó muy bien contar historias, cosas que me pasaron. Buenísimo, Juan Carlos. No como eres, sino como metías de patas. El menor es de 14 y funcionó con los mayores también. Bueno, ahí preguntaba Dolores, espero haber respondido. Juan Carlos, diste en la tecla. Cuando contamos cosas que nos sucedieron, no desde escalé el Everest, sino de qué me pasó, con qué tropecé, qué desafío tuve, si se fijan, es como lo que contaba de Nemo. La historia tiene que tener un conflicto. Si la historia es de lo grosso que soy, es un embole. No nos interesan esas personas.
Mostrar nuestra vulnerabilidad conecta con el otro, porque el otro también tiene su vulnerabilidad. Y ahí es donde dicen, ah, che, ¿y aprendiste de esto? Esto sirve para sus trabajos, ¿eh? Si vamos a hablar de liderazgo, estamos hablando de vulnerabilidad, no de jefes, líderes. Entonces, contar esas historias de tropiezos. Me pasó de chico, a tu misma edad, que estaba enamorado, pero mi vecina no estaba enamorada de mí, que era un gil. Estaba enamorado de, no sé, ahí empiezan a conectar con ellos desde las cosas que les pasan. Después te pido, a ver, viajes largos, sí. ¿Qué más? Bueno, están enseñando un montón, está buenísimo. Dice Dolores, coincido, a mis hijos le encantan las historias contadas por su abuela cuando era chica, claro. No hace falta mucho, de nuevo, la palabra. Eh, Podemos cerrar los celulares, cerrar la computadora y recuperar las historias. ¿Por qué las charlas TED nos enganchan? Es la palabra, es una historia. Y en general las charlas TED son historias de descubrimiento, de que algo encontramos. Les cuento algo, las charlas TED lo que simulan es volver a jugar a ser niños un rato, sentarnos alrededor de un fogón y escucharnos. ¿Qué pasa cuando prendemos un fuego? Nos acercamos y compartimos historias. ¿Y por qué compartimos historias? Les cuento algo y salgo un poquito de los cuentos para niños, pero a medida que fuimos evolucionando, éramos primates, después pasamos a diferentes tipos de homos, Homo sapiens nosotros, u otros homos, y Homo sapiens en un momento descubre el fuego, más allá de Homo sapiens, descubrimos el fuego, y lo que empieza a ocurrir cuando nos acercamos al fuego, al principio era protegernos de otros animales, protegernos del frío, porque lo más probable es que te mueras en algunas noches, y ¿qué empieza a ocurrir? Con el correr de los cientos de miles de años, empieza a aparecer la lengua, el lenguaje. ¿Y dónde aparece principalmente? En el fuego. ¿Por qué? Porque estábamos durante el día juntando comida, matando algún animal para comer, y llegaba la noche y nos volvíamos a encontrar. Y nos encontrábamos con la palabra. Por eso, cuando estamos en un campo, en la playa o haciendo un asado, ¿qué pasa? El calor te une. ¿Y qué pasa cuando te une? Alguien cuenta una anécdota, una historia, toca música, etc. Para un cuento es lo mismo. TED busca generar ese fogón. Un cuento busca generar ese calorcito, esa cercanía, esa intimidad. Entonces hay algo nuevo para agregar, que es encontrar lugares y horarios de cuentos ayuda a generar expectativa a ese momento. A las 8 de la noche mi papá, mi mamá me cuentan un cuento. Y tratar de sostenerlo más allá de que en nuestra vida de adultos tenemos un mensaje en el celular que nos dice respondeme rápido, puede esperar. Más hoy, puede esperar. No hay nada tan urgente como poder estar con un hijo en ese momento contando una historia, volviendo al fogón. Acá hay una pregunta Sí. que dice, ¿en qué momento sugerís contar cuentos? ¿Cuando lo piden? ¿Cuando yo quiero? ¿Cómo Cuando encontrar el tiempo encuentren entre los correcto? dos, la noche de por sí es un momento de mayor intimidad, es un lindo momento. Ahora está todo medio desfasado, ¿no? Pero el momento de la noche tiene esto de se va apagando, nos vamos encontrando. Nosotros consumimos más historias a la noche, lúdicamente hablando. Literatura, películas, series. Es un lindo momento, porque también el bajar las luces, el tener un rincón, genera clima. No vemos teatro a plena sol del día, lo vemos en una sala, la luz está más tenue, se ilumina el lugar. Es un buen momento, ¿no? Pero después, cada uno, yo me paso contando historias, mi mujer ya me quiere poder frenar un poquito. No fue tan así lo que estás diciendo. Y bueno, pero después cada uno va a encontrar su momento. Qué bueno. Me acuerdo, Pablo, cuando mis hijos ahora son grandes, de 22 y 19, pero cuando eran chiquitos les contaba cuentos antes de dormirse. Y entonces me acostaba con ellos en la cama. Y bueno, muchas veces me quedaba dormido, ¿no? En la mitad del cuento y al día siguiente me decían, ¿y qué pasó con la mariposa, papá? Pero era como que llegaba la noche y esperaban el cuento. Está buenísimo, generar expectativa. Está barro, es parte de la experiencia narrativa. Que no arranque solo cuando yo digo había una vez. La parte previa. Bueno, si contamos un cuento después de que se bañan, bueno, ya estamos listos. Bueno, a ver,
de qué se va a tratar el cuento de hoy, ¿no? Tener ese espacio, ese momento, es parte de la experiencia. La historia sola no es nada. Las historias ya fueron contadas todas. Esto lo trabajamos en los cursos de storytelling. A veces las personas dicen, no tengo nada nuevo para contar. Y mirá, a no ser que sea Shakespeare, y la verdad que muchas historias románticas no hay, Romeo y Julieta, anda a superar eso. Ahora, ¿por qué seguimos consumiendo historias, disfrutando? Porque nos las cuentan desde una nueva óptica. Entonces, el desafío es ese, que llegue ese momento, ese clima, esa experiencia que nos permita que eso que ya escuchamos, lo escuchemos con una nueva óptica, con una nueva forma. Además, los niños les encanta escuchar las mismas historias. Y a los adultos también. O cuando nos juntamos con amigos, no contamos una y mil veces la misma historia y llega un momento que ya no sabemos ni si es verdad y qué importa, porque lo que estamos entregándonos es a un momento de disfrute. Con los niños es lo mismo. Nos entregamos a un momento de disfrute y a ellos les encanta escuchar las mismas historias. ¿Por qué? Porque se van anticipando. Entonces, en el momento que, no sé, que nuestro personaje está por hacer algo, están así como, ¡ay, lo hizo! Y volvemos a ver las mismas películas mil veces y a medida que pasan esas cosas, los ves como, ¿lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Sí, lo hizo. Y sí, sí, ya lo vimos. De la misma manera que vamos al cine y vemos películas románticas con nuestras parejas, bueno, me llevan a veces a mí. Las películas románticas, mi mujer es fanática, y tiene la expectativa, ¿terminarán juntos? Y mirá, en el póster de la entrada la pareja está junta, sí, van a terminar juntos. Y sí, sin embargo está, no te puedo creer. Ella se fue, lo abandonó, no puede ser. Hasta que terminan, Pau dice, amo las pelis románticas. Hasta que terminan juntos, ¡ay, mi amor, terminaron juntos, menos mal! Y sí, sí, la mayoría termina juntos, pero de la misma manera que las que voy a ver me gustan a mí y suelen terminar con ese final que espero. Porque se trata de disfrutar, ¿no? Así que bueno, y los niños más todavía, les gusta repetir las mismas historias, mucho más. Pablo, acá Majo dice que bueno que es salir de uno para conectar con el otro. Y, y acá Nati dice que le sirve mucho a veces las largas filas del supermercado Mirá. mientras espera para contar cuentos. Así que están buenos estos tips porque son, son ideas del colectivo que nos ayudan a todos. Cada uno tiene su valor para agregar. Sí, por supuesto, por supuesto. Me intriga, Nati, ¿a quién le contás en la cola del supermercado? ¿Cuando estás con tus hijos o a los que tenés atrás y adelante? Pues si no, me coparía que me toque con vos y mientras estoy esperando, che, Nati, contate una historia que acá los de Super no avanzan. Ah, No, su alguno que hijita sea de vos. chiquita. Ahí está, buenísimo. Bueno, Pablo, estamos más o menos en la hora y pudimos tener toda tu experiencia y, tenerte a vos para que nos compartas este momento tan lindo y de tanta importancia de conectar, ¿no? O sea, cómo nos cuesta hoy. Incluso hablaba con una persona que, que decía, bueno, ahora vino toda esta crisis, estamos en casa. Sin embargo, a veces la tecnología nos sigue teniendo desconectados de la casa, porque Ujú, estamos muchas veces, y me incluyo, trabajando, atendiendo, y qué atención le estamos poniendo a lo de adentro, ¿no? Es como que ujú. pareciera como que cambió todo, pero seguimos muchas veces muy rápido, sin parar y sin ver. Algunos más, otros menos, pero bueno, para reflexionar. Lo interesante de estas charlas y de este ciclo de charlas que queremos hacer todos los sábados es darles tips o ideas para conectar. Hoy era con sus hijos, con historias o con otras personas con las que quieran compartir historias y darle importancia a esto de la conexión, que a veces, algunos, personalmente a mí me cuesta a veces, ahora que estoy con mi hijo Santiago, a la noche cuando ceno, estoy con él y me cuesta el ejercicio de escucharlo, pero trato de escucharlo, porque ya cuando son más grandes los chicos necesitan más que los escuches que les diga. Pero bueno, es una linda experiencia y es algo de las pocas cosas buenas que puede haber en todo este momento, de tantas cosas también tan difíciles que están cambiando. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un placer, me A gusta. todos, hay más, Estoy dice muchas leyendo gracias. mensajes que dicen, ya es hora del mate, me voy a contar cuentos. Buenísimo, me encanta que haya pasado eso. La idea de esto era un momento de disfrute. Sí, Para todos, si quieren,
en Instagram solo publico muchos de estos tips, ya sea para contar cuentos para niños o para adultos, en @PabloAragone o en LinkedIn, ahí suelo publicar. Así que nada, fue para mí un placer, Alan, la verdad que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, acá Dolores, muchas gracias también a toda la comunidad Lean que está aquí presente, también de Área 3, lo veo ahí conectado Pablo Cardoso, que maneja la comunidad de Área 3 y de los emprendedores, así que bueno, es un buen canal también para difundir esto de contar historias a chicos, a grandes, así que yo con Pablo ya participé en otra webinar también organizada por Executive Forum, la verdad que excelente, así que muchas gracias Alan, muchas gracias Pablo, y a seguir contando historias. Buenísimo, buenísimo. Sí. Qué lindo tantas personas a esta hora para esto. Sí. Muchas gracias. Gracias, pueden saludar así. Y el sábado que viene no se pierdan a Miguel Espeche, que es un psicólogo, psiquiatra, que trabaja en el Posadas y que nos va a ayudar a encontrar recursos para conectarnos en este momento donde a veces, como decía Pablo, la ansiedad, la incertidumbre, el miedo y la angustia se nos vienen encima. Así que hasta el sábado, buena semana, cuenten muchos cuentos y gracias a todos. Muchas gracias, Alan, Pablo. Gracias, hasta luego, nos vemos. Chao, Lali. Chao, hasta luego. Muchas gracias, adiós. Chao, Cari. Chao, chao. A saludar a la gente a medida que se va. Adiós, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, Dolo. Muy buenos los títeres, Pablo, me encanta. Adiós, gracias a todos. Quería decírtelo, porque decía, ¿lo voy a escribir o lo digo? Los títeres son lo más. Yo me crié con títeres en la mano. Y Qué bueno. como recurso toda la vida. Hola, Buenísimo. Juan Carlos. Está Juan Carlos de Bolivia. Gracias, Juan Carlos, por estar acá. Chao chicos, gracias, me encantó. Chao. Gracias a ustedes, un gusto siempre, ¿ah? Gracias, Juan. Gracias. Saludá. Chao. Hola, Tiki. ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? Te confieso que Tommy estuvo escuchando la mitad. Qué grande, Chao, Tommy. Ahora inventar un cuento. Hola, Tommy. ¿Sabes los cuentos que invento? No, yo todavía soy chiquita. Chao, besos. Gracias. Chao, que tengas buen día. Bueno, Pablito, te llamo después por línea. Dale. Gracias. Un abrazo. Un beso, Pablo, gracias, buen fin Vale, de. buen fin Gracias, de- Vale, por todo, ¿eh? Un beso, chao, chao.